Pues, ¿qué le parece si vamos a la palabra del Señor? La serie que hemos empezado ya hace 4 temas, con ese va a ser el cuarto tema de esta serie que le titulamos Conociendo a Dios. La serie Conociendo a Dios. Con el tema número 4, mis hermanos, como está apareciendo en la pantalla, el nombre del tema es Dios o la soberanía de Dios, o Dios es soberano. Dios es soberano. Deuteronomio 10, 17 es nuestro texto base, mis hermanos, a estudiar para que lo vayan buscando. Deuteronomio 10, verso 17. Cuando lo tengan me dice amén. ¿Ya lo tiene? Yo le voy a ver la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy. Si algunos que tienen su tablet o su laptop, todo eso, esa es la que vamos a ver. Deuteronomio 10, 17, la versión Dios habla hoy. ¿Lo tiene? Dice, Deuteronomio 10, 17 dice, porque el Señor, su Dios, es el Dios de dioses y el Señor de señores. Él es el Dios soberano, poderoso y terrible, que no hace distinciones ni se deja comprar con regalos, dice. Fíjese, qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿qué es soberanía, mis hermanos? ¿Qué es soberanía? La soberanía de Dios. La expresión soberano, mis hermanos, comunica el pensamiento escritural de la suprema autoridad de Dios, que se menciona en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 15, si gusta acompañarme, si no yo se lo leo. Dice primera carta a Timoteo 6:15, si está apareciendo creo en su pantalla, dice, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes, ya se fijan ahí, y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de señores. Versículo 16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Su soberanía, mis hermanos, la soberanía de Dios, o su soberanía, es la autoridad representada por el carácter divino de Él, ¿verdad? Que Él es Dios, el único creador y único gobernante del universo. ¿Cuántos lo creen? Y no puede existir otro, mis hermanos, porque Él es el primero y Él es el último. Y antes de que todo fuera, ya era. Entonces Dios, mis hermanos, es verdadera y perfectamente soberano. Esto significa que Él es lo más alto y lo más grande que existe, mis hermanos. Él controla todo. Su voluntad es absoluta y hace todo lo que Él desea. ¿Cuántos lo saben? Entonces, cuando oímos estas afirmaciones, mis hermanos, las podemos comprender razonablemente bien y por lo general las podemos manejar hasta que Dios permite que nos suceda algo que no nos gusta, ¿sí? O sea, podemos manejar ese concepto, la soberanía de Dios, así es que Dios es soberano, Él hace lo que quiere, pero cuando nos sucede algo que no nos gusta, ¿Dios es soberano en su vida? ¿Sí o no? Entonces nuestra reacción, pues sucede que es normal, ¿no? En resistir en ocasiones esta doctrina de la soberanía de Dios. Más que encontrar consuelo en ello, en la soberanía de Dios, nos enojamos con Dios por la soberanía. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros en ocasiones decimos, cuando se presenta algo que no nos gusta, a veces nosotros decimos, si Él puede hacer todo lo que desea, ¿por qué entonces Dios permite que suframos? ¿Usted ha escuchado decir a alguien esta pregunta, o usted la ha hecho en alguna ocasión esta pregunta? ¿Por qué permite, Señor, todo esto si tú puedes hacer lo que tú quieres, ¿no? ¿Por qué permites que suframos? Entonces nuestro problema, mis hermanos, es una incomprensión de la doctrina de la soberanía de Dios. Es una incomprensión de esta
de este atributo de Dios. El atributo, mis hermanos, de la soberanía de Dios pone, es crucial. El atributo de la soberanía de Dios nos pone en problemas, mis hermanos, a mucha gente y a muchos cristianos. Pero la soberanía de Dios es crucial porque se enseña en la Biblia y porque es la base para una vida en Dios, ¿sí? Entonces debemos de leer, mis hermanos, la palabra de Dios y oír al Espíritu de Dios para que nos enseñen lo que necesitamos saber acerca de la soberanía de Dios. Entonces yo le vuelvo a preguntar, ¿qué es la soberanía o qué es soberanía de Dios? Está representada, mis hermanos, por la decisión que Él toma de poner su santa y perfecta voluntad o potestad. El Padre eterno, el Altísimo y nuestro Señor del cielo y de la tierra tiene el poder, y es un poder que es ilimitado, mis hermanos, para hacer lo que Él crea conveniente. Así como su teléfono, que usted tiene llamadas ilimitadas, ¿verdad? Y usted puede llamar cuantas veces quiera sin que le cobren, ¿sí o no? Y el Señor, que su poder es ilimitado, Él puede hacer lo que Él quiera, ¿sí? O lo que crea conveniente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Él siendo, mis hermanos, un ser independiente, puede hacer lo que le plazca, mis hermanos, ¿sí? Nadie tiene la autoridad para impedirlo y nadie puede ni debe obstaculizarlo, ¿sí? La Biblia, mis hermanos, es muy clara al respecto. Dios es soberano. Y cuando nos referimos, mis hermanos, a la soberanía de Dios, estamos diciendo que Él hace en su creación según su voluntad. Amén. Entendiendo que esa voluntad no es un capricho. O sea, debemos entender esto, mis hermanos, que la voluntad de Dios no es un capricho, sino que gobernando es gobernando por su infinita sabiduría. Busca el Señor dirigir todas las cosas para manifestación de su infinita gloria, ¿sí? Es por ello, mis hermanos, que el apóstol Pablo puede afirmar que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso usted lo encuentra en Efesios 1:11. En su palabra, mis hermanos, Dios declara lo siguiente en Isaías 46:9. Vaya por favor y acompáñeme ahí. Si no, yo se lo leo o aparece en su pantalla. Y dice en su palabra, Dios declara en Isaías 46:9, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Se fija? Entonces, en medio, mis hermanos, de la desesperación que Dios permitió en la vida de Job, por ejemplo, Job termina reconociendo la grandeza y esplendor de Dios en diferencia con su mismo pecado y orgullo. Job 42:2 dice: yo conozco, dijo Job, ¿verdad? Cuando ya estaba en su orgullo, que no reconocía, que estaba teniendo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando se me fue la palabra? No un altercado, sino cuando estás hablando con alguien, pero ¿qué? Debate. El Señor estaba teniendo, más bien Job quería tener un debate con Dios, ¿sí? Estaba replicando algunas cosas cuando Dios le dice: a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando separé el mar de la tierra? ¿Verdad? Y al final de todo ese debate, pues no le podemos ganar. O sea, Job quería ponerse a las patadas con Sansón, ¿verdad? Bueno, como decimos por ahí. Job se quiso poner con el creador del universo al tú por tú. Al final reconoció que pues todos somos creación, ¿verdad? Somos creación. Y Job dijo en el capítulo 42, verso 2, lo siguiente: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
Mire, lo que usted esté pensando ahorita, el Señor lo está escuchando, su pensamiento. Entonces no hay nada que podamos ocultar delante de Él. Entonces finalmente, mis hermanos, Job reconoce que los propósitos de Dios son supremos y que Él es soberano. Amén. Ahora, ¿cuáles son los parámetros de la soberanía de Dios? ¿Cuáles son los parámetros? Sabiendo que la superioridad de Dios no tiene prohibiciones, mis hermanos, hasta la soberanía de Dios tiene sus parámetros. ¿Sí lo sabía o no? Hay parámetros para la soberanía de Dios. A pesar de que Dios tiene completo control sobre todas las cosas, si bien Él puede permitir, mis hermanos, que ocurran algunos acontecimientos según los estatutos naturales que Él ha ordenado, Dios no podría hacer absolutamente nada que vaya dirigido en contra de su propio carácter. ¿Estamos? Así que vamos a ver los parámetros de la soberanía de Dios. El primer parámetro, mis hermanos, es que Dios no puede hacer nada que vaya en contra de su propio carácter. Debido a que Dios, mis hermanos, es inmutable. ¿Cierto o no? Sus palabras deben reflejar su integridad, porque eso es lo que dice en Números 23, 19. Vaya por favor rápidamente a Números, dejando un apartado, si gusta ahí, en Deuteronomio. Pero si no, vaya a Números 23, 19, para que leamos lo que dice al respecto de esto, de que Dios no puede hacer nada que vaya en contra de su propio carácter. Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y ahí está hablando acerca de la inmutabilidad de Dios, ¿verdad? Y no hará, habló y no lo ejecutará. De lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Que Dios que no es inmutable. Otro parámetro, mis hermanos, es que Dios no puede mentir. ¿Cuántos lo saben? Dios no puede mentir. En todos los casos, mis hermanos, Dios no solo continúa siendo veraz, sino que cumple todas las promesas que hace y por tanto no puede contradecirse. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? Mira, vaya a Hebreos 6, 18. Hebreos 6, 18. Hebreos 6, 18 dice: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, o sea, tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios no miente? ¿Sí? Si Él dijo, Él hará. En todos los argumentos, mis hermanos, Dios no solo permanece siendo veraz, sino que cumple su palabra. Él cumple sus profecías y todas las promesas que Él hace. ¿Sí o no? Él las cumple. Y sabe una cosa, que todas las profecías en Cristo se han cumplido. ¿Cuántos lo creen? Solamente falta una por cumplirse. ¿Cuál? Que Él regrese pronto, ¿no? Estamos cantando, Señor, ya ven, ¿no? Falta esa promesa todavía, que Él volvería. Y esta es la promesa que estamos esperando que se cumpla. Y ¿sabe qué? El tiempo cada vez está más cerca. ¿Sí? Lo vemos cada vez más cerca. Quizá nos toque el arrebatamiento a nosotros, mis hermanos, a esta generación. Quizá nos toque el arrebatamiento de la iglesia. Y si usted no está listo, entonces le va a tocar la persecución. ¿Qué quiere, hermano? Irnos con el Señor, ¿verdad? Entonces, en todos los argumentos, mis hermanos, Dios no solo permanece siendo veraz, sino que cumple su palabra, sus profecías y todas las promesas que Él hace. ¿Cuántos dicen amén? Otro parámetro, mis hermanos, de la soberanía de Dios es que Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Sí? En la soberanía de Dios. No existe ningún fundamento, mis hermanos, en su naturaleza que pueda llegar a ser tentado por el mal. Eso es lo que dice Santiago 1:13. Vea lo que dice Santiago 1:13. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo carnal, de su propia concupiscencia, de su propio deseo carnal es atraído y seducido. ¿Sí?
Nada de que, ay Señor, ¿por qué permitiste que yo cayera en el adulterio? No, pues el Señor no permite eso. Fue tu propio deseo carnal que te llevó ahí. Dios no puede ser tentado por el mal, ¿sí o no? Aunque Dios a menudo nos prueba, Él no tienta a nadie. Amén. De hecho, mis hermanos, Dios utiliza su poder ilimitado para permitirnos resistir y escapar del mal. Primera de Corintios, por favor, capítulo 10, verso 13. Primera de Corintios 10, verso 13. ¿Lo tiene? Dice Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que pueda resistir. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Dice, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedas soportar. Amén. Otro punto, mis hermanos, otro parámetro de la soberanía de Dios, es que Dios no puede negarse a sí mismo ni contradecirse. ¿Cuántos lo saben? Dios permanece fiel a las promesas de sus pactos. Amén. Vaya a Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3, verso 6. ¿Lo tiene? Malaquías 3, verso 6. ¿Listo? Malaquías es en el Antiguo Testamento. Sí, está entre el Génesis y el Apocalipsis. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Ahí está. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿No? Fíjese, qué misericordioso es nuestro Dios, ¿no? Una promesa es tan verdadera como la persona que la hace, ¿sí? Al igual que Dios, su palabra es inmutable, mis hermanos. Primera de Samuel 15:29 dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Otro parámetro, mis hermanos, de la soberanía de Dios es que Dios, mis hermanos, no revoca lo que ha dado ni desecha a quien ha escogido. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Mire, hermano, hay personas que abusan de los dones de Dios, ¿sí? Dios les da dones por medio de su Espíritu Santo a todo aquel a quien Él quiere. Pero los dones son irrevocables. Pero algunos abusan de ellos y los usan los dones que Dios les dio para su propio beneficio. ¿Sí? Yo conocí a alguien una persona que era profetisa, era profeta. Y esta persona cayó en el lesbianismo. Y aún así, estando en ese pecado, el Señor no es que el Señor la usaba, sino que ella tenía ese don que era irrevocable. O sea, no, Dios, algo que te da no te lo quita. ¿Sí? Y ella sí, estando en ese pecado, iba y profetizaba. Profetizaba cosas tremendas, ¿no? O sea, cosas, a veces se sabía la palabra de Dios, mis hermanos, de pe a pa, de principio a fin, pero a veces profetizaba algunas cosas que no se cumplían. Y después fue descubierta en su pecado, ¿verdad? O sea, Dios no se queda, o sea, Dios, algo que ya te da no te lo quita, pero el Señor no por ese motivo va a permitir que sigas estando en pecado, sino que tarde que temprano, como dice la palabra, todo sale a la luz, ¿verdad? Entonces, ella fue descubierta en su pecado. Y aunque después cuando se le confrontó, pues ella no lo aceptó y siguió haciendo o usando el don que Dios le había dado, ¿verdad? Entonces Dios, dentro de la soberanía de Dios, como Dios puede hacer todo,
Dios no revoca lo que ha dado ni desecha quien ha escogido en la soberanía. Ese es un parámetro, mis hermanos, ¿sí? Ahora bien, basado en una variedad de textos bíblicos, yo voy a mostrarles, mis hermanos, que Dios es soberano sobre la voluntad humana, permitiendo o no que la voluntad humana se cumpla, mis hermanos. ¿Qué ejemplos tenemos en las Sagradas Escrituras que demuestran la soberanía de Dios sobre la voluntad humana? ¿Qué ejemplos tenemos? Mire, le voy a compartir algunos ejemplos bíblicos, solo algunos, que revelan que Dios es soberano sobre la voluntad humana. Mientras yo buscaba en las Escrituras una definición concisa de soberanía divina, o sea, yo estaba buscando una definición en las Escrituras, me sorprendí, mis hermanos, al aprender que la definición no se encontraba ni en el Nuevo Testamento, ni en la pluma del apóstol Pablo, ni la teníamos ni siquiera en Moisés, en su ley, y tampoco en alguno de esos grandes profetas como Isaías o Jeremías. La definición más clara, mis hermanos, de la soberanía de Dios viene de los labios de Nabucodonosor. ¿Lo sabía? El rey de Babilonia. Nabucodonosor, mis hermanos, el rey de Babilonia, edificó obras arquitectónicas que fueron clasificadas entre las 7 maravillas del mundo. Aún así, este hombre alabó la soberanía de Dios Altísimo. Entonces allí, en esto que vaya buscando Daniel 4:34, aquí no vamos a encontrar un reconocimiento de la soberanía de Dios expresado de una mala gana, mis hermanos, sino que es una expresión de adoración y de alabanza. Daniel 4:34, por favor. ¿Lo tiene? Eso es nada más como para dar la introducción de los ejemplos bíblicos que revelan que Dios es soberano sobre la voluntad humana. Pero vea esa expresión, esa es una expresión, o sea, algo que este hombre, Nabucodonosor dijo, él expresó esto, ¿sí? Y vea lo que dijo Nabucodonosor. Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio, el de Dios, es eterno, sempiterno, y su reino por todas las edades. 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Se fija? ¿Cuántos saben que en la soberanía de Dios todo lo que nos pasa es porque Dios lo permite? ¿Cuántos lo saben? El primer ejemplo bíblico, mis hermanos, que le voy a dar, que revela que Dios es soberano sobre la voluntad humana, es el siguiente. Es el caso de un joven que fue vendido a Egipto como esclavo. ¿Usted sabe quién es ese joven? José. José, mis hermanos, el último de los hijos de Jacob, fue vendido como esclavo por sus hermanos para luego ir a caer en manos de un oficial egipcio llamado como Potifar, ¿sí? Y ese hombre era, o más bien, José, por trampas de la esposa de este hombre Potifar, hizo que pusieran a José en la cárcel. Pero como Dios, mis hermanos, estaba con José, muy pronto José fue privilegiado en manos del faraón. José, habiendo sido dotado por Dios desde su adolescencia, tanto para recibir revelaciones por sueños como para interpretar sueños, después de muchos años de haber sido vendido, tras interpretar un sueño del faraón que revelaba que los egipcios tendrían 7 años de abundancia y luego que vendrían 7 años de escasez o de hambre, el faraón lo puso a José como gobernador para administrar, mis hermanos, las cosechas de los primeros 7 años. ¿Cuántos lo recuerdan esta historia? Entonces, cuando llegaron los siguientes 7 años de hambre allí en Egipto, pues ya Egipto estaba preparado, mis hermanos, para enfrentar los años en que no habría suficiente cosecha
por lo que venían gentes de otros lugares, venían de otros pueblos a comprar provisiones de Egipto. Eso usted lo encuentra en Génesis desde el capítulo 37 hasta el capítulo 45. Entonces, un día, mis hermanos, los hermanos de José llegaron a Egipto en busca de alimento y fueron al palacio del gobernador, que en ese entonces, ¿quién era el gobernador? José, ¿verdad? Que ahora ya no se llamaba José, sino que por decreto del faraón ahora se llamaba Safnat Panea. Eso usted lo encuentra en Génesis 41, verso 45. Entonces, estos hombres, los hermanos de José, jamás se imaginaron que se trataba de su propio hermano, el hermano menor José, a quien ellos hacía más de 15 años lo habían vendido como esclavo. Ellos no se imaginaron eso. En el segundo viaje que hicieron ellos, ¿verdad? Para comprar grano, comida, usted lo encuentra en Génesis 45. Vaya por favor ahí, Génesis 45. Yo solamente le di a grandes rasgos un resumen breve de la historia de José. Pero vea, estamos hablando de la soberanía, ¿no?, de Dios. En ese segundo viaje entonces llegan los hermanos ahí en Génesis 45:3. ¿Lo tiene? Dice Génesis 45:3. José les dice: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. O sea, dijeron: y aquí ya, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Nos va a dar cuello. Ellos pensaban, ¿no? Versículo 4 dice: entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni os pese de haberme vendido acá, porque para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Usted se fija ahí? José estaba entendiendo que todo lo que había pasado en su vida, de haber ido de ser vendido como esclavo, de haber sido acusado falsamente, de haber estado en la cárcel, de haber durado en la cárcel años ahí, después de mucho tiempo, pues llegó a ser gobernador de Egipto. Y José les está diciendo a sus hermanos que todo eso que a él le había pasado, él ya lo había entendido, que Dios lo había permitido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa fue la soberanía, esa es la soberanía de Dios. Él permite las cosas, ¿no? Aunque no nos guste, como les decía al principio, ¿verdad? Hay cosas que no nos gustan, pero entonces, cuando llegan esas cosas, ¿qué? Como José, todo lo que le vino, todas las adversidades con las que se enfrentó, ¿verdad? Y él al final de los tiempos entendió y comprendió, a los tiempos de que fueron a pedirle comida, él entendió que todo eso lo había permitido Dios en su soberanía para perseverar a su pueblo. Dice: para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 6 dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, ¿para qué? Para preservar, o sea, para que su pueblo continuara en vida, ¿verdad? Para posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, dice, ustedes no me enviaron como esclavos, ustedes me vendieron como esclavos, y ustedes piensan que ustedes por su causa o porque ustedes lo permitieron, estoy yo aquí, pero no, es porque Dios lo permitió. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Y hay algunos que se amargan. Por eso yo les decía al principio que muchos no entienden la soberanía de Dios. Y cuando no entienden y no comprenden la soberanía de Dios es cuando a veces se amargan. Cuando nos suceden cosas como la que le sucedió a José, podemos amargarnos si no lo entendemos. José pudo haberse amargado, ¿sí o no? Por todo lo que le había pasado. José pudo haber dicho: no, en cuanto vea a estos canijos los voy a dar cuello, me voy a vengar, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué? Él tenía un corazón para Dios. A pesar de todo eso, él entendía. Por eso
estaba donde estaba, mis hermanos. Por eso Dios lo tenía donde estaba. ¿Por qué? Porque él sabía que José era de un corazón noble, que él comprendía lo que estaba sucediendo, porque José conocía a Dios. ¿Se fija? José era un varón que conocía a Dios. Qué importante es conocer a Dios, ¿no lo cree? Y él conocía la soberanía de Dios. Dice, así pues no me enviaron ustedes acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Esta historia, mis hermanos, de José nos deja ver que aún sobre la equivocada voluntad y decisión de los hermanos de José, ¿sí o no?, de venderlo solamente para deshacerse de él, porque eso fue lo que hicieron, ¿sí o no? Dios estuvo sobre la voluntad de ellos, de sus hermanos, ¿sí o no? ¿Sí? Permitiendo que este mal ocurriera a José, mis hermanos, pero como parte de un plan de sus hermanos que no alcanzaban ni siquiera a imaginarse lo que sucedería más adelante. Por eso algunos de nosotros, mis hermanos, cuando nos pasan cosas que no entendemos en el momento, pasa el tiempo y le dices, ahora entiendo. ¿Le ha pasado a usted eso? Ahora entiendo, Señor, por qué permitiste aquello que me pasó en aquel entonces. Ahora entiendo por qué lo viví. Sí, fue desagradable, pero ahora entiendo por qué. ¿Le ha pasado eso a usted, hermano? A mí sí. Digo, y no, pues no quiero hablar de mí, ¿no? Porque luego dicen que hablo de mí, que nomás me la paso hablando de mí. Pero todo lo que Dios permite, mis hermanos, en nuestras vidas, ¿sí?, es porque Él ya tiene un plan, tiene un propósito para nosotros, dentro de su soberanía, ¿sí? Entonces, ellos, los hermanos, no se imaginaban, mis hermanos, que como 15 años después habría un hambre regional que los llevaría a Egipto a conseguir alimentos. Menos se imaginaban que estaban enviando a José para que 15 años después él fuera el proveedor de esos alimentos. Fíjense, qué tremendo, ¿no? Pero Dios, mis hermanos, en su soberanía sobre la voluntad del hombre, había permitido que se cumpliera la voluntad de los hermanos de José. ¿Sí me explico aquí? Entonces, llegando a ser casi, estos hombres fueron fratricidas, es decir, asesinos de su propia sangre, ¿no? Sus hermanos. Entonces, con la finalidad, mis hermanos, de que soberanamente se cumpla un plan de Dios de proveer alimentos en tiempo de escasez a los patriarcas principales de quienes formaría su gran pueblo especial. Fíjese, por eso José lo entendía, es para perseverar, preservación, fíjese, del pueblo de Israel. Y gracias a eso el pueblo pudo preservar, pudo continuar. Sí, sí está viendo ahí la soberanía de Dios. Entonces, mis hermanos, José había entendido esta soberanía divina sobre la voluntad cuando le dice a sus hermanos, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaron ustedes acá, sino fue Dios. Qué tremendo, ¿no, mis hermanos? Qué tremendo. Algunos que andan por ahí, hasta órdenes le dan a Dios. Fíjese, ¿sí? Le cuentan 1, 2, 3 y dicen, yo declaro, yo decreto, yo establezco. ¿Acaso somos nosotros los que declaramos, los que establecemos, los que decretamos? ¿Y acaso Dios no es soberano sobre su creación y sobre los que son sus hijos? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y algunos hasta le reclaman sus millones al Señor. Fíjense, cuando vi ese video de ese apóstol Armando Negocios de la Cruz, cuando vi ese video dije, wow, qué soberbia, ¿no? Porque él decía, a ver, Señor, yo veo a los impíos con millones, yo veo a ese futbolista que gana millones y tiene un carro de no sé qué, y que un carro de acá y un carro de acá. Y yo dije, a ver, Señor, esos que no te sirven, ¿y yo que te sirvo?
Aquí estoy sirviéndote, yo que rescato y gano almas para tu gloria, aleluya, ¿verdad? Y yo, veme, no tengo millones, Señor, ¿dónde están mis millones? Y aquel que es impío, ganando millones de dólares. ¿Sí lo ha visto? Ni lo vea, porque le va a dar el vómito santo. Entonces yo dije, qué soberbia, ¿no? Cuando la palabra de Dios dice en el Salmo 73 que había un hombre que era sacerdote y que dijo que por poco y resbalan mis pies cuando vi que los impíos prosperaban, ¿sí o no? Pero hasta que entré a tu presencia comprendí cuál era el final de ellos. ¿Por qué? Porque conocí a Dios. Y ese hombre que anda por ahí, ¿verdad? Armando negocios de la cruz, anda por ahí hablando de esto, confunde a la gente porque él también no conoce a Dios y hace que la gente no conozcan a Dios, ¿verdad? Y les hace que también la gente pida sus millones. ¿Cuántos quieren sus millones? Al final voy a orar por usted, hermano, para hacerle un exorcismo. ¿Verdad? Entonces imagínense, Dios es soberano, Él sabe lo que hace y Él hace lo que quiere. ¿Cuántos dicen amén? El otro ejemplo bíblico, mis hermanos, que quiero compartirles, que revela que Dios es soberano sobre la voluntad humana, es el caso de un hombre rico que era su último día de vida. ¿Usted lo ha oído esa historia? ¿Sí? En los evangelios, en Lucas, para que lo vaya buscando, Lucas 12, en los evangelios contamos con el relato de un hombre que vino desesperado a pedirle a Jesús el favor de que aconsejara a su hermano que dividieran justamente una herencia porque al parecer no le daban a él su parte. Y Jesús entonces relató a él y a todos los presentes, mis hermanos, una parábola ahí en Lucas 12. Pero vaya al versículo 16 para que escuchemos lo que vamos a... Y se trataba, mis hermanos, acerca de la heredad de un hombre rico. ¿Sí? La heredad, versículo 16 dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guárdalos, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, vive la vida loca. ¿Eh? Pero Dios, ¿qué le dijo? Necio. ¿Y qué significa necio? Tonto, ¿verdad? Tonto, necio. Le dice, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de qué servirá? ¿Ah? ¿De qué servirá? La intención principal, mis hermanos, de Jesús era que el hombre que anhelaba una herencia no se apasionara por acumular riquezas, ¿sí? Pero en el caso del relato vemos aquí a un hombre que debido a que consideraba que tenía asegurado su futuro para muchos años, su voluntad principal era repósate, come, bebe, regocíjate. Esa era la voluntad de ese hombre, ¿sí o no? Pero no contaba con que la soberana voluntad, mis hermanos, de Dios tenía determinado que ese era el último día de su vida en la tierra, ¿sí? Por lo que le dicen, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Así vemos entonces, mis hermanos, que Dios es soberano sobre la voluntad humana y no permite, o no permitiendo que se cumpla la voluntad humana por más noble que ésta sea, y más cuando solo es para placer humano, como el caso de este rico, ¿verdad? De esta parábola que Jesús habló. Ahora, ¿cuántas personas, por ejemplo, hay aquí en Estados Unidos que acumulan riquezas? Porque aquí hay gente muy rica que acumulan riquezas, pero no lo disfrutan, mis hermanos. ¿Sí o no? No lo disfrutan. Es sabido que cuando hay herederos,
o más bien cuando no hay herederos de esos hombres que mueren, el gobierno se queda con todo. ¿Sí o no? El gobierno se queda con todo. Y los muebles y los recuerdos y otras cosas del hogar son destinados a casas de beneficencia. ¿Sí o no? Sí. Fíjense, supe del caso de un hombre que sus padres vivían aquí en Estados Unidos. Él vivía en Europa. Él se fue a trabajar, a vivir allá y ahí. Sus padres murieron y solamente vino, pues nada más para vender la casa. No quería nada. Él regaló todo, vendió la casa y se fue. Él no quería quedarse con la casa porque dice que iba a pagar más por tener una casa que por venderla. Dijo, no, yo estoy muy a gusto allá en Europa, yo vendo todo, regalo todo. Entonces imagínese, como este hombre rico, ¿verdad? Que pensaba, no, muchas riquezas tienes, muchos bienes tienes, disfrútalos, gózalos. Pero pues no los alcanzó a gozar, ¿verdad? Ni a disfrutar, porque en esa noche pidieron su alma. El tercer ejemplo bíblico, mis hermanos, que le traigo, que revela que Dios es soberano sobre la voluntad humana, es el caso de la salvación, que es por misericordia. ¿Sí? El apóstol Pablo, mis hermanos, explica a los romanos que Dios no elige a nadie por las obras que uno haya hecho o pueda hacer, sino que el fundamento de la elección de Dios es como él dijo antes, antes a Moisés. Romanos 9:15, por favor, vaya ahí. Romanos 9:15. ¿Sí está entendiendo lo de la soberanía? Romanos 9:15 dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Versículo 17 dice: porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. En su contexto, mis hermanos, el apóstol Pablo acaba de explicar que Jacobo, no siendo ni primogénito, ni tenía obras buenas para merecer una elección de Dios, pues Jacob fue electo, mis hermanos, por Dios para ser el eslabón por medio de quien Dios fundaría a su pueblo escogido. ¿Sí? Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. ¿Cómo suena así? Raro, ¿no? Dios de Abraham, Isaac y Esaú. No, ¿verdad? ¿Qué es? Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Verdad? Ya cuando dices Esaú suena raro, ¿no? Pero Dios lo escogió a Jacob. ¿Sí? Entonces quizá Jacob, mis hermanos, no era la persona mejor indicada para encabezar aquel linaje santo, porque ¿qué significa Jacob? Tranza, el que suplanta. Imagínense, tramposo. Era el menos indicado, ¿no? Pero aunque Dios lo sabía, no fue impedimento, mis hermanos, para que él escogiese a Jacob, pues su elección dependió no de sus obras, sino de la voluntad de Dios al tener misericordia de Jacob, ¿sí o no? Y lo demás pues ya es por gracia, ¿no? Una gracia inmerecida. Entonces la soberanía de Dios, mis hermanos, sobre la voluntad humana se puede ver en que la salvación de los seres humanos no depende del simple deseo de una persona, sino de Dios mismo, que pone en esa persona tanto el deseo de querer la salvación como el de hacer la voluntad de Dios. Mira, vaya a Filipenses 2:12, por favor. Sí. Filipenses 2:12. ¿Lo tiene? Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce ¿qué?
así el querer. Entonces, ¿quién es el que produce? Dios. El querer como el hacer por su buena voluntad. Mire, si uno quiere nacer de nuevo, por más que desees nacer de nuevo, si no es del Padre, si el nacer de nuevo no viene del Padre, no naces de nuevo. ¿Sí me explico? La misma palabra lo dice en Juan 1. Mire, vaya rápidamente, acompáñenme rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 1. No, capítulo 3, perdón. ¿Lo tiene? Dice en el capítulo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo que quiero resaltar aquí, mis hermanos, es el que le dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Entonces, si alguien quiere nacer del Espíritu, por más deseos que tengas, no vas a nacer. Eso viene de Dios, ¿verdad? Lo determina el Padre. Amén. Entonces, dice Filipenses 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, mis hermanos, debemos de ser diligentes en el uso de todos los medios que conducen a nuestra salvación, perseverando en ello hasta el final, ¿sí? Con mucho cuidado, no sea que con todas nuestras ventajas nos quedemos cortos en esto, ¿sí? Tenemos que trabajar en nuestra salvación porque es Dios quien obra en nosotros. Entonces esto, mis hermanos, nos anima, ¿verdad? Esto nos anima a hacer todo lo posible porque nuestro trabajo no será en vano y debemos seguir dependiendo ¿de qué? De la gracia de Dios. Amén. Entonces la obra, mis hermanos, de la gracia de Dios en nosotros es para acelerar y comprometer nuestros esfuerzos, y la buena voluntad de Dios hacia nosotros es la causa de su buena obra en nosotros. Amén. Entonces es cierto, mis hermanos, que nunca seremos salvos sin Él, sin Dios, sin Jesucristo, pero también es verdad que Él nunca nos salvará sin nuestra participación. Nosotros somos los que vivimos, tomamos decisiones y actuamos, pero sabemos un secreto, que todo el tiempo es Él el que vive, actúa y toma decisiones por medio de nosotros. ¿Sí o no? Eso es la soberanía, y entra la soberanía. Y eso es lo que vemos tan delineado aquí en la carta de Pablo, ¿verdad? La que leíamos en los Filipenses. Y Pablo dice ahora, tú eres el que ha de tomar sus propias decisiones y eres tú el que tienes que vivir, y según lo hagas, Dios está obrando en ti, produciendo tanto el querer como el hacer, en una versión parafraseada. Entonces creo, mis hermanos, que este es el versículo menos creído de la Biblia. Lo que realmente decimos es algo como, Señor, sé que quieres obrar en mí, pero mi propia terca voluntad está tan acostumbrada a hacer las cosas a su propia manera que no puedes obrar. Eso le decimos al Señor. ¿Por qué? Porque no creemos que Él hace su voluntad en nosotros, que Él puso en nosotros el querer como el hacer, ¿verdad? Entonces, lo que debemos de hacer, mis hermanos, es expresarnos por medio, o lo que Dios quiere hacer es más bien expresarse por medio de nosotros,
pero nuestra voluntad no lo impide, mis hermanos, y no puede obrar el Señor en nosotros, ¿verdad? Y eso es incredulidad. Entonces Dios está obrando en voluntad y en hecho, mis hermanos. Él sabe cómo hacerlo. Ahora lo que debemos hacer es creerlo. ¿Sí o no? ¿Usted lo cree? La misma expresión de tu voluntad va a ser apropiadamente dirigida para la voluntad de Él. ¿Sí? De esta manera, mis hermanos, se manifiesta la soberanía de Dios, haciendo que personas rebeldes al Evangelio sean alcanzadas soberanamente con la salvación. ¿Cuántos fueron alcanzados? Éramos rebeldes, ¿sí o no? Pero el Señor nos alcanzó. Algunos dicen, ¿pero cómo? Este que era como un Juan charrasqueado, que era borracho, parrandero y jugador, no puedo creer que Dios lo haya perdonado. ¿Sí o no? Ahora, debido a que Dios es justo, no puede sencillamente hacer como si nada ha pasado. Tampoco. Debemos saber que Él perdona el pecado, pero las consecuencias vendrán de nuestro pecado. ¿Sí o no? Lo más importante es que su justicia es justamente con Él. No se aparta y sufre nuestras dolencias también. Por ejemplo, esto que le digo de que Dios es justo y que el pecado que nosotros cometimos en el pasado no se quedará así, se lo digo por esto, porque si alguien que era borracho y se convierte al cristianismo, pero no por el hecho de que haya dejado de tomar, aunque Dios lo puede sanar, ¿sí o no? Dios lo puede liberar de eso y sanar de su hígado, pero dejase de tomar, y hay algunos que dejan de tomar, ¿y qué les pasa? Se les da como, pues, se enferman, ¿no? Les da algo que no sé qué pasa, que dejan de tomar, dejan de darle a su cuerpo eso que ellos estaban acostumbrados a ingerir, y les llega como un coma, ¿no? Pero Dios tiene el poder para, en su soberanía, en su voluntad, sanarle completamente, ¿sí o no? Pero este hombre se arrepiente, llega a los pies de Cristo, lo liberta de la esclavitud del vicio, pero el pecado, lo que sembró en la carne, pues lo va a cosechar en la carne. Le va a dar cirrosis, ¿verdad? Le da cirrosis. Y él va a decir, Señor, pero ahora soy tu hijo, ¿por qué me dio esta cirrosis? ¿Y qué va a decir el Señor? Bueno, es que pues tú en tu voluntad tomabas, ¿sí o no? Mi voluntad es salvarte, es darte la salvación. Ahora, la voluntad de Dios puede también darle la sanidad, pero con la salvación es más que suficiente, ¿no lo cree? Entonces, Dios en su soberanía es lo que permite, mis hermanos. Otro ejemplo, por ejemplo, el que defraudó una compañía. Tú eras el encargado de las finanzas, tú hacías ahí, que ponías ahí ¿cómo se dice? El deber y el haber, la contabilidad, ¿no? Los ingresos, los egresos, ahí estabas tú llevando toda la contabilidad de una compañía. Y de repente se te ocurre decir, pues el Señor, como yo soy su hijo, el Señor dice que yo tome de ahí dinero, que porque de ahí Dios me va a bendecir, ¿verdad? Y tomas fondos de la compañía o del negocio o de donde estés y haces un fraude a la compañía. Pero de repente llega alguien y te comparte de Cristo y te conviertes a Cristo. Pero llegan los auditores al mismo tiempo de que te convertiste a Cristo. Llegan los auditores, hacen la auditoría en la compañía y se dan cuenta que hay un desfalco y dan con la investigación, dan con que tú fuiste el que cometió fraude y te meten a la cárcel. Y estando en la cárcel clamas al Señor y dices, Señor, pero yo que soy tu hijo, ¿por qué permites que esté en la cárcel? No, su voluntad es salvarte, es que tengas la salvación, pero lo que tú hiciste en tu voluntad, pues tú lo vas a pagar. ¿Sí me explico? Entonces, Dios no puede forzar a nadie a amarlo ni a recibir su regalo de salvación eterna, mis hermanos, mediante Jesucristo, ¿verdad? Es un acto del libre albedrío del hombre. Mire, vaya a Juan 1:11 rápidamente. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando una persona escoge responder con fe, mis hermanos, recibiendo a Jesús en su vida, se convierte en una nueva criatura. Amén. Entonces Dios no se deleita, mis hermanos, en la condenación de los pecadores, no, pero sí se deleita en la salvación de los perdidos. Precisamente por eso, y sabiendo de antemano que ningún pecador querrá venir a reconciliarse con Él, Dios ha decidido por su soberana voluntad, mis hermanos, vencer la obstinación de muchos para que vengan voluntariamente a Cristo en arrepentimiento y en fe. Y eso usted lo encuentra en Juan 6:37 y versículo 44. Usted anótelo para que después lo lea. Amén. Ya casi estamos terminando, mis hermanos. Entonces, la soberanía de Dios, ¿cómo es vista? Después de todos estos ejemplos que le acabo de dar, ¿cómo es vista la soberanía de Dios? Aunque la soberanía de Dios es infinita, el uso de su poder está delimitado por sus otros atributos. Está delimitado por sus otros atributos. Características tales como la veracidad, la bondad, la fidelidad, la justicia, la disciplina, el amor, entre otros, que definen cada una de las acciones de Dios. Si un atributo estuviera desproporcionado o exagerado, esto resultaría, mis hermanos, en un caos a un nivel universal. Es decir, que todos los atributos de Dios están equilibrados, ¿sí? Dios no es más amor que su soberanía, no es Dios más amor que su justicia, no es Dios más amor que su ira. Dios está equilibrado en todos sus atributos. ¿Sí lo entendemos? Después vamos a hablar de los atributos de Dios. Entonces imagínese a un Dios que favoreciera a una persona más que a otra. ¿Usted se lo puede imaginar? A ti sí te voy a favorecer y a ti no. A ti sí te voy a salvar y a ti no. ¿Sí? Es que ya lo tengo predestinado. Tú sí vas a recibir la salvación, tú no. ¿Usted se imagina eso? ¿Qué clase de Dios sería ese? ¿No? Muchos hablan de eso, de la predestinación. Es que ya Dios los predestinó para la salvación y a otros ya los predestinó para la perdición. ¿Usted cree eso? No, claro que no. Entonces imagínese a un Dios que favoreciera a una persona más que a otra. Entonces Dios no favorece a un individuo, mis hermanos, por su estatus social, nacionalidad o bienes materiales. ¿Sí? En cambio, Dios nos acepta recibiéndonos en una relación justa mediante la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, por la soberanía de Dios, mis hermanos, tenemos libre albedrío y somos capaces de elegir y tomar decisiones que moldean nuestras vidas. ¿Sí? Aunque no poseemos el poder infinito de Dios, podemos someter nuestros corazones, mis hermanos, almas y mentes de maneras que concuerden con su santa voluntad. De esta manera, mis hermanos, honramos al Creador y sustentador de todas las cosas, conociendo que Dios es verdaderamente soberano, porque eso es lo que dice Colosenses 1:16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y ya para concluir, mis hermanos, y que nos vayamos ya todos a descansar. Decir que Dios es soberano, mis hermanos, es declarar que Él es omnipotente. ¿Sí? Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el poseedor de toda la potestad en los cielos y en la tierra. De modo de que nadie puede frustrar sus consejos, ¿sí? Nadie puede impedir sus propósitos. Estoy hablando de Dios, ¿sí? Y nadie puede resistir su voluntad. Eso es lo que dice el Salmo 15, versículo 3. Decir que Dios es soberano es declarar que se enseñoreará, que Él se enseñoreará, o que Él es el Señor, ¿verdad? Levantando reinos, derrumbando imperios y derribando el curso de las dinastías según le agrada.
Decir que Dios es soberano, mis hermanos, es declarar que Él es solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Tal es el Dios de la Biblia, mis hermanos. El saber de la soberanía de Dios, mis hermanos, revela el poder, el dominio y la gloria de su gobierno. Y la razón, mis hermanos, por la que toda la creación debe arrodillarse ante Él es genuina adoración y caminar delante de Él, mis hermanos, en total y completa sumisión. Amén. Póngase de pie, mis hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por ese tiempo. Padre, te damos gracias a ti. Gracias, Padre. Ahora entendemos que tu soberanía, o entendemos o comprendemos que tú eres un Dios soberano. Tú eres el Rey de reyes, Señor de señores. Que todo lo que obra en nuestras vidas, todo lo que sucede en nuestras vidas es permitido por ti. Tú nos das una libertad, el libre albedrío de escoger. Y nosotros a veces por escoger mal, por tomar malas decisiones en nuestra voluntad, pues sufrimos las consecuencias. Pero aún en eso, Señor, tú lo permites para enseñarnos. Tú permites aún en nuestra voluntad equivocarnos para que en tu voluntad podamos seguir acercándonos a ti, podamos seguir buscándote. Eso es lo maravilloso de tu soberanía, Señor. Nosotros, o muchos de nosotros, no logramos entender tu soberanía, porque cuando suceden cosas adversas en nuestras vidas, pues en ocasiones nos entristecemos, nos molestamos y no queremos que sucedan cosas así, pero es en tu soberanía que tú las permites, Señor. Tú nos diste, no somos robots, tú nos diste una voluntad, nos diste para escoger, nos diste la libertad de decidir. Pero muchas veces nosotros decidimos mal, no sabemos escoger. Pero aún de lo malo, tú haces cosas buenas, Señor. Así como Abraham, que él en su voluntad, él decidió presentar a Sara, su esposa, como su hermana. Pero tú en tu voluntad le revelaste al faraón en sueños que era esposa de Abraham. Y tú en tu voluntad, en tu soberanía, pudiste librarles de algo peor. A veces tomamos malas decisiones porque somos humanos, somos creación tuya, Señor, pero aún nos hace falta conocerte más, conocer sobre tu voluntad. Así como permitiste en José todo lo que le pasó, en nuestra naturaleza pudiéramos pensar qué desgracia, todo lo que le pasó, la cárcel, lo acusaron de acoso sexual, lo vendieron como esclavo. Pero tú tenías un plan en todo esto, Señor. Tú sigues siendo soberano. Tú sigues siendo nuestro Rey. Tú sigues gobernando, Señor, en nuestras vidas como hijos tuyos. No hay nada que se escape del control de tu mano, aunque parece en ocasiones que todo se escapa de tu mano. Aún la enfermedad, aún en la escasez, tú lo permites, Señor, con un propósito. Por eso, Señor, queremos conocerte más. Gracias, Padre, porque en tu soberanía tú tienes cuidado de nosotros y nos muestras también tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu justicia, porque todos tus atributos van aunados, van equilibrados. Gracias, Señor.
¿Por qué no levantas tus manos y le dices: gracias, Señor, por tu palabra? Gracias, Señor, por tu soberanía en mi vida. Y aunque tú me has dado un libre albedrío, una libertad para escoger, yo escojo, Señor, ser esclavo tuyo. Yo escojo y decido, en mi voluntad, decido someterme a tu voluntad, a tu soberanía, Señor. Gracias, Padre, te doy a ti en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.